Ya está con nosotros, acaba de llegar Adolfo Rubinstein. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Adolfo? Muy bien. Estaba llegando justo ahí. Estábamos hablando de esto que sucedió esta semana, bueno, por supuesto el tema de la pandemia, de lo que está pasando en la costa, con las fiestas, con todo, y de un foco donde los jóvenes, muy probablemente involuntariamente, se juntan, se nuclean, se apuntó ahí en un momento, pero después Kicillof dijo que no, que los jóvenes no. Bueno, es bueno que haya reconocido esto porque parecía que los jóvenes eran los chivos expiatorios de todo el rebrote. Y más allá de que hubo un relajamiento de los comportamientos sociales, que creo que atravesó absolutamente toda la sociedad, obviamente los jóvenes estuvieron, los adolescentes también, un año, digamos, sin escuela, sin espacios de socialización. Evidentemente eso, digamos, llegado el verano, y la verdad también con señales confusas por parte del gobierno desde, digamos, de Velorio de Maradona en adelante y las concentraciones en la calle, parecía como que la cosa había terminado. Y a eso si le sumamos que parecía también que la vacuna estaba a la vuelta de la esquina y que en realidad iba a ser una solución rápida e inmediata, yo creo que generó la percepción de que ya había pasado todo. Llegado el verano, aire libre, digamos, obviamente hubo una fuerte relajación de las conductas y eso es la razón de este rebrote. Más allá, y con esto termino, de que yo creo que hay que también considerar que, diría yo, a ojo de buen cubero, porque es muy difícil correlacionarlo, esto tiene que ver, sobre todo en la ciudad y en el área metropolitana de Buenos Aires, con también un aumento de los testeos. Probablemente, diría yo, un tercio del aumento de los casos tienen que ver con los testeos, aumento de los testeos, o sea que no es que hay más contagios, sino que hay mejor detección, y 2/3 partes tienen que ver con la relajación. Pero estamos alrededor de 50.000, ¿no se ha testeado 50.000 acá durante el año pasado, por ejemplo? No. ¿No se llegó a ese número? No, muchísimo menos, muchísimo menos. Ahora, Rubinstein, con este ritmo también de testeos, pero también con estas marchas, contramarchas en lo discursivo por parte del gobierno con las vacunas, unas 300.000 vacunas aproximadamente es que habían ingresado. A este ritmo, ¿cuándo se va a terminar de vacunar a la gran parte de la población que requiere indispensablemente ser vacunada? Mira, yo no creo que esto tome menos que todo este año. De hecho, estamos viendo dos fenómenos globales, no solo en la Argentina. Uno es la restricción en la producción de las vacunas por todas las empresas farmacéuticas o los gobiernos, como el gobierno ruso, por ejemplo. Y por el otro lado estás viendo un enlentecimiento de la operación logística de las campañas de vacunación en todos lados, obviamente acá también. Así que si nosotros tenemos que hacer una estimación de cuándo vamos a vacunar, si tuviéramos las vacunas, claro, y si los procedimientos están aceitados y podemos eficientizarlos lo máximo posible, sinceramente yo no creo que tome menos de todo el año. Tenemos, tal vez. A esta hora tenemos un avión en vuelo. Sí, pero lo que está trayendo acaba de ir a son buscar 300.000 segundas dosis. 300.000 segundas dosis. O sea, por eso no se pueden contar como otras. No, pero eso es extra vacunación testimonial. Yo te estoy hablando de las estimaciones que está hablando el gobierno de 5 millones en enero. Faltan 15 días para que termine enero. Y 14.700.000 para febrero. Y 15 millones de dosis. ¿Eso vendrá? De dosis, son 2 dosis. Con lo cual tenemos que vacunar en principio a por lo menos 30 millones de personas, 35 millones de personas. Digamos, esto es muy difícil poder hacerlo a lo largo del año y que dure, digamos, como alguna vez se pensó, pocos meses. Probablemente, si logramos abordar y las vacunas están y los procesos logísticos se ponen en marcha de manera masiva y eficiente, podamos tener en 3-4 meses vacunada una buena proporción de la población más vulnerable, lo cual va a producir rápidamente una disminución de la mortalidad y de las complicaciones graves, pero no tanto de los contagios. O sea que eso hay que seguir con la medida que tenés, digamos, esto que parece, digamos, ya a esta altura repetido hasta el cansancio de uso de barbijo, distanciamiento. O sea, todo físico. eso, no sé, si tenemos un año estimativo Todo para el vacunar año. a la gran población, a un gran porcentaje de la población, hay un montón de medidas que ya llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse por lo menos este año. Ya venimos con esto, dijiste fin de este año. Bueno, ojalá me equivoque y sea menos. Estoy pensando, hace 6 meses, Fausto Potorno, Bill Gates dijo, si las vacunas funcionan, el mundo podrá recuperar la normalidad alrededor de fines de 2021.
que lo acusaron, encima hay conspiranoia en todo esto, que quería meterle chips a la gente. Bueno, es un tipo que estudia procesos globales. Y la economía en el medio de todo esto, Fausto, acá 4% la inflación de diciembre. ¿Qué pasa con la economía en el medio? A ver, primero, cuando se estableció la cuarentena, en abril, mayo, la economía se desplomó como un piano, ¿no? Y con eso se desplomó la inflación. La inflación en marzo había sido del 3,3% mensual. Claro, en abril bajó a 1,5%. 1,5% con dudas, porque algunos precios ni siquiera los podíamos medir si estaba cerrado. Si querías ir a comprar un auto, decías, pero el mismo precio que el mes pasado si está cerrado. Querías ir al cine, lo mismo, el teatro, lo mismo. O sea que ahí se desplomó la inflación 1,5%. Tuviste 1,5%, 1,7% en mayo. Hasta julio la inflación estuvo ahí entre el 1,5% y el 2% mensual, con la economía cerrada. Pero cuando se reactivó la economía, nos encontramos con que la cantidad de bienes y servicios que se había producido era mucho menos. Por eso, cuando hablamos de que cayó la actividad económica, decimos la cantidad de productos, bienes, servicios que hay en la economía son menos, pero la cantidad de billetes son muchos más. Entonces, cuando decís, ¿cuántos billetes hay en la economía? Porque se emitieron un montón de billetes para pagar el gasto del Estado, para los ATP, para el IFE, para subsidiar todo eso. Bueno, tuviste una gran cantidad de billetes nuevos y muchos menos bienes y servicios para cambiarlos. Y ahí es donde aparecen los precios. ¿Qué es el precio? Es cuántos pesos me da por cada producto que yo te doy. En el medio de todo esto yo pienso Argentina necesita dólares, porque aparte estas vacunas ¿en qué se pagan? En dólares a la gente que la produce. ¿De dónde salen los dólares? Generalmente salen del campo acá. Diego Aguilar, arrancamos el 2021 ya con un paro del campo, con la traba de la exportación de maíz. Por ahora volvieron atrás, no sabemos, porque estamos yendo y viniendo en todo momento. ¿Qué es lo que sucede con estos procesos cuando uno dice necesito dólares? ¿Escucharon lo que dijo Fernanda Vallejos? Sí, Lo dijo, a ver si tenemos el audio, tenemos el tuit, ¿no? Con respecto a un país exportador. A ver si lo tenemos el tuit para leer acá. Me voy a acercar, para leerlo porque fue mucho más potente en el tuit. Estas fueron las palabras que usó. ¿Lo habías escuchado, Diego, esto? Sí, le contesté por tuit también. Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional. Es imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos. Esto publicó hoy, o en estas horas, una diputada nacional. ¿Qué lectura hacemos, Diego, de esto? Profunda ignorancia, sin lugar a duda, una diputada nacional, primera en la lista de la elección anterior, economista, no puede decir una barbaridad semejante. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es la producción de alimentos. Tenemos que estar orgullosos. El mundo nos reconoce como productores y muy eficientes pese a todas las distorsiones. Si hay algo que caracteriza a la Argentina es su eficiencia en la producción de su complejo agroindustrial. Decir esto no resiste el más mínimo comentario, es socorro. Lo único que se puede decir frente a esto es decir, no, señores, miren, giren urgentemente, vean la realidad desde otro punto de vista, porque la producción agropecuaria es el 70%, agroindustrial, es el 70% de nuestras exportaciones, es el único realmente instrumento que tenemos para producir divisas que necesitamos para insumos industriales, pero sin lugar para comprar las vacunas. Esto es imposible de explicar. Esto es priorizar lo ideológico por sobre lo técnico, claramente. No, la ideología es un tema muy serio. Esto es priorizar la ignorancia. La ideología es un tema sobre el cual el mundo occidental hace cientos de años que discute, se mata, han producido guerras, los grandes acuerdos, los grandes pensadores. O sea, no podemos utilizar la ideología para hacernos una gárgara. Esto no es un problema ideológico. Esto es estupidez e ignorancia. Hay que llamarlo por el nombre que corresponde. El debate ideológico alimenta Occidente. Estamos todos muy orgullosos del debate de ideas que se han producido en nuestra civilización. Ahora, ¿cuánto tiene que ver eso con esta enorme politización que hay de cuestiones que son tan indispensables para la gente como es llevar tranquilidad en materia económica, en materia sanitaria? Mira, yo creo que claramente, al menos en lo personal lo vengo planteando desde que se inició la cuarentena, la Argentina tiene una agenda de dos temas. La cuarentena, la situación sanitaria con la cual vamos a tener que convivir además todo el año, no eso de la pospandemia, que fue una estupidez también que se planteó. ¿Qué pospandemia? Todavía tenemos un año y medio de convivencia con la pandemia
y la crisis económica, caída de 11-12% del Producto Bruto en el año. Es decir, esa es nuestra agenda. Ahora, si vemos la agenda del gobierno, no tiene nada que ver con esto. Todo es indecisiones, marchas, contramarchas. Entonces, hay ciertas cosas que no podemos cambiar. El virus es el virus, yo no soy médico, para eso está acá Adolfo, y es una tragedia que afecta a todos los países y que, bueno, hay que hacer lo que se pueda hasta que nos cubra la vacuna. Pero la conciliación entre salud y economía era nuestra prioridad. Debía haber sido el acuerdo entre oficialismo y oposición, estas dos prioridades, y especialmente ahora que viene un año electoral, lo único que falta es que hagamos para como hecho electoral la pandemia y la economía. Quiero quedarme Estamos en una trampa mortal. ¿Ambos han coincidido casi que con Kicillof o no? Que no está el foco en los jóvenes. Pero que yo creo que fue, honestamente, una profunda equivocación esto de usar como chivos expiatorios a los jóvenes y hacer una campaña de culpabilización. Entonces me parece que está bien que tomen conciencia de que acá es un problema social que atraviesa toda la sociedad y no determinados grupos. Digamos, lo que ha ocurrido a lo largo de toda la pandemia es que primero eran los chetos, después los runners, después la señora que tomaba sol, en fin. Es cierto. Bueno, eso me parece que no es bueno. Ese mensaje, esa comunicación es equivocada. Lo que hay que hacer es cómo llegamos, pues ya ni siquiera se trata de decir qué es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer, ya creo que a esta altura lo sabemos todos. El punto es cómo llegar verdaderamente a modificar las conductas y conductas más responsables, más solidarias. Bueno, yo creo que ese es el desafío. Y la verdad es que si bien yo tengo muchísimos reparos respecto a la gestión de la pandemia, que bueno, que ya los he, digamos, mencionado muchas veces, la gestión de la comunicación es aún peor a lo largo de toda la pandemia. Y un punto más que quería comentar respecto a lo que recién decía Diego, de esto de la falta de dólares. Y por ahí Fausto lo puede, digamos, decir mucho mejor. El presupuesto que está hoy considerado en el presupuesto nacional para vacunas para el COVID, son 13.000 millones de pesos. Eso alcanzaría hoy para cubrir menos de la mitad de lo que necesitamos para enero y febrero. O sea, para estas más o menos 15, sí, son 15 millones de dosis o tal vez un poco más. Así que yo creo que claramente necesitamos dólares. Fausto, vos habías quedado justo cuando Diego Guelar hablaba de estos temas. No, sí, lo que había mencionar es el tema del tema de echarle la culpa al que produce granos por los bajos salarios. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y acá pasa lo mismo. Fíjate vos, es una maldición exportar, pero es una maldición importar, porque si importamos mucho faltan dólares. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que exportar o hay que importar? Es muy confuso el mensaje del gobierno en materia económica. Y en materia de la pandemia fue desastroso. Argentina, a diferencia de otros países, no tenía capacidad para hacer una cuarentena súper grande, porque venía de 2 años de recesión, en default. O sea, sin default significa que no podía tomar deuda, entonces no tenía plata. Así que estaba obligado como país a tener la cuarentena más inteligente del planeta prácticamente, o apuntar a eso. Lo que no podía hacer una cuarentena de 240 días, porque fíjate lo que te terminó pasando. Cuando salí de la cuarentena, se te disparan los casos. O sea, no podés controlar así las cosas, ¿no? Fausto, hay un tema del que ya hace varios meses no se habla, que es la deuda, el FMI. Pareciera ser que directamente el gobierno o lo sacó de agenda como si fuera algo que ya está resuelto, un problema que ya no tiene la economía argentina. Y da la sensación que hay un montón de cosas que están como en una olla de presión, que no sabemos cuándo se va a destapar. Digo, ¿en qué está el país respecto a eso? A ver, del lado de la inflación se está destapando. Sí, a medida que salís de la cuarentena empiezan a subir los precios porque se empieza a reactivar la economía. Después viene el acuerdo con el FMI. ¿Qué es lo que sucede ahí? El gobierno logró postergar todos los vencimientos de deuda privada para después cuando termine el gobierno, básicamente. Que lo pague el que venga. Le queda el FMI. Ahora, el problema es que el FMI no es tan fácil como los acreedores que te sentás y le decís, te doy tanto, me das tanto, otro bono, chao. El FMI te dice, bueno, está bien, yo te puedo hacer un programa nuevo, postergándote la deuda, mostrame tu programa económico. Y el programa económico, bueno, requiere que igual le plantees. Fausto, perdón, ¿no hay también idas y vueltas en esto? Lo que pasó con los jubilados, lo que pasó con las tarifas. Bueno, lo que pasa es que esas no son partes de los acuerdos con el FMI, que pueden ser antipáticos, pero son parte de lo que cerró Guzmán. Se vuelve para atrás. ¿El FMI qué dicen con esas cosas? A ver, el FMI, en general el FMI no te va a estar negociando cada detalle. Lo que te dice es, mostrame todo tu programa y yo después veo si ese programa cierra y si ponele que el gobierno le muestra el programa.
cierra el programa, después el FMI te va a empezar a tomar examen. Che, ¿cómo venís con esto? ¿Cómo venís con esto? ¿Cómo venís con esto? Hasta ahora el gobierno nunca presentó un programa completo. El gobierno tenía un programa económico previo a la cuarentena, que era, yo creo que el diagnóstico era equivocado, pero el programa del gobierno que pensaba que el único problema de la economía argentina era la deuda, porque ese era el único problema que tenía la economía argentina para el gobierno, lo que dijo es, reestructuramos la deuda, cerramos el déficit fiscal con 2 medidas, subiendo los impuestos y conteniendo la suba de las jubilaciones, y con eso tiramos, ¿no? Bueno, después vino la cuarentena y se desbarató todo ese programa. Diego, estas son consecuencias de la economía. Antes de que empezara el programa, que estuvimos charlando un rato con Diego Geller, vos me decías, acá se hubiera necesitado... Uno no quiere tener el diario del lunes y ver qué hubiera hecho. El planeta entero no sabía qué había que hacer. Pero sí, vos me comentabas, era necesario más que nunca un acuerdo nacional para estos dos factores que decías, tratamiento de la pandemia y de la economía. ¿Por qué no sucedió eso? Mirá, lo que no sabíamos lo que teníamos que hacer no es cierto. ¿No? ¿A nivel internacional? No, porque tomemos Alemania. Alemania hace 8 años, inclusive ahora, desde hace 8 años, tiene una gran coalición. Los dos grandes partidos, lo que nosotros llamamos peronismo y radicalismo, en Alemania es la democracia cristiana y la socialdemocracia. Sí. Hace 8 años que gobiernan juntos. Por eso encararon la gran crisis del 2008-2009, están superando el tema del Brexit, o sea, de la salida de Inglaterra, que es un problema muy grande, y le dieron direccionalidad a la Unión Europea que sin una solidez alemana probablemente hubiera desaparecido. Ahora, si Alemania necesita un gran gobierno de coalición para enfrentar la situación con esos números, con esa riqueza, con esa eficiencia productiva, ¿cómo no la íbamos a necesitar nosotros? O sea, hay datos que no podemos superar. El virus está ahí, yo no soy médico, pero indudablemente sabemos que hasta que no terminemos el proceso de vacunación, todos sabemos que todos los países tienen dificultades para encontrar vacunas, están todos corriendo detrás de la vacuna. Son temas que no le podemos pedir al gobierno que lo resuelva. ¿Qué sí le podemos pedir al gobierno? El gobierno hay un frente en el gobierno y un frente en la oposición. El sistema político está muy ordenado en la Argentina. ¿Por qué no priorizar un programa de emergencia para ejecutar en una coalición, para superar esta emergencia con estos dos temas? Pandemia y reactivación de la economía, porque lo necesitamos vitalmente. ¿Y Alberto Fernández no intentó hacer eso en algún momento? No, nunca. Con los gobernadores al comienzo daba la sensación que había como... Yo decía lo mismo, al principio en abril daba la sensación de que había cierta voluntad. Sí, hubo una reunión, me acuerdo, con el presidente Fernández en Olivos, con los jefes de bloque, me acuerdo al presidente del bloque de Juntos para el Cambio, Negri, haciendo una declaración que impactó. El presidente es el comandante frente a esta emergencia, la actitud del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de absoluta cooperación, la actitud de los 3 gobernadores radicales en Jujuy, en Mendoza, en Corrientes. Al contrario, hubo mucha gente que equivocadamente criticó esta actuación de la oposición diciendo no aparece, es tibia. Yo creo que fue una actitud muy responsable. Y hubo además formulaciones de 4 puntos de acuerdo, hecho hace 4 meses atrás por la mesa de Juntos para el Cambio al gobierno, que el presidente ni leyó y rechazó automáticamente. Entonces yo creo que la responsabilidad es de todos, de jóvenes, de viejos, del gobierno, de la oposición, pero hay uno que es más responsable, que es el presidente. Yo coincido con este muchacho Axel Kicillof que el problema no son los jóvenes. Ahora, el que es joven es un grave problema. ¿Cuánto tiene que ver a su criterio el rol de Cristina Kirchner? En esta primera foto que teníamos de un Alberto Fernández buscando un gran consenso con los gobernadores, con la oposición, y después todo lo que fuimos viendo que se fue desgranando, por decirlo de alguna manera. ¿Cuánto tuvo que ver Cristina Kirchner en eso? Bueno, pero ese es el rol del presidente, que en algún momento se habló de que él ejercía la presidencia, después se habló del doble comando. Sí. Ya hace meses que no hablamos del doble comando. Todos sabemos que este es el gobierno de Cristina Kirchner. Una irregularidad constitucional porque nuestro sistema es presidencialista, no vicepresidencialista. No hay ninguna duda de la irregularidad que estamos viviendo. Ahora, esto la verdad lo tiene que resolver el presidente. El presidente tiene toda la autoridad dada por
por su función, por la Constitución, por las leyes, para poner orden en esto. Miren, dentro de lo político, lo económico y lo sanitario, quiero traer un nuevo problema a la mesa, que nos hacen falta. Como no hay. Que son las clases. Adolfo Rubinstein. Hoy también hubo un cruce entre una carta de Macri con Trota, con el ministro de Educación. Me quedo con una frase de Trota, que hoy hablábamos con los productores y decíamos, esta frase marquémosla para recuperar en marzo, que dijo, no es imperiosa la vacuna para que regresen las clases. Sí lo dijo. Bueno, aleluya. Yo creo que es inadmisible, inaceptable, digamos, que todavía alguien esté considerando no abrir las escuelas como una suerte de apotegma en febrero, marzo. Desde ya que tiene que abrirse con las restricciones y los protocolos que ya se conocen, que están en todo el mundo, y tal vez en algún momento por periodos cortos, como ha ocurrido en Europa, puedan cerrar o de alguna manera restringirse un poco más. Pero las escuelas tienen que ser lo último que cierra y lo primero que abre, está claro. Lo dijo Merkel, lo dijeron todos los líderes europeos, y se cae de maduro que un país como el nuestro no puede resistir que 1,5 millones de chicos estén en condiciones de desertar y que un 40% no haya tenido prácticamente contacto con el sistema educativo a lo largo del año pasado. Yo creo que eso es inadmisible, porque la verdad que las consecuencias que eso va a traer para nuestro desarrollo social, porque no es solo lo personal de esos chicos que pierden sus oportunidades para siempre, y que digamos, una condición que perpetúa la pobreza, sino que eso repercute directamente en el desarrollo social, en el desarrollo económico, en el Producto Bruto Interno de la Argentina, en las chances que tenemos de salir de una decadencia de décadas. La verdad es inadmisible, creo que claramente, y ahí estamos desde la oposición, dispuestos a colaborar, a tratar de buscar junto con el gobierno. Coincido con lo que dijo Diego, el gobierno, digamos, el oficialismo gobierna. O sea, ellos tienen que tener la iniciativa, la oposición controla, pero claramente ha demostrado, digamos, muchísimas veces la voluntad política de colaborar en esto. De hecho, hay un documento de la Fundación Alem del radicalismo que dice volver a las aulas con propuestas concretas y puntos concretos. Da la impresión de que el año, sobre todo para fin de año, octubre, el año pasado, que hubo intentos de muchos de volver, la traba fue política, no hay mucha más vuelta, es política y también es la presión de los sindicatos, de algunos sindicatos, de algunos líderes sindicales, y yo creo que honestamente, de cierta inoperancia política del gobierno, de poder arbitrar mejor, digamos, una tragedia como es la tragedia educativa en la Argentina. La OCDE calculó que por cada 6 meses que se pierden de clases, esas personas pierden 8% de los ingresos futuros cuando se terminen. ¿Por cada cuánto tiempo de clase? 6 meses, 8% de los ingresos, más o menos. Eso una vez se pregunta si... En países de la OCDE, sí, que es otra cosa. La OCDE son los países desarrollados, básicamente. Si esto va a ser a nivel internacional, ¿no? Porque será los chicos que están cruzando ahora van a ser la generación de la pandemia. Nosotros tenemos más del 50% de chicos pobres. Claro. ¿Qué oportunidades la falta de escolarización? Claro, ¿qué oportunidades van a tener esos chicos de poder movilizar? O sea, ¿qué alternativa tenemos de una movilidad social que los saque de la pobreza si no es con educación? Y el dato sindical es totalmente relativo. Los dirigentes sindicales mayoritarios están claramente embanderados como parte del gobierno. Lo dicen públicamente, son oficialistas. Bueno, esto lo tiene que resolver el gobierno. Aquí lo han dicho el año pasado para octubre. Yo no me acuerdo qué sindicalista, era una mujer, no me acuerdo cuál. Lo ha dicho en vivo en un móvil de TN, que no volvían a clase para que la reta no dijera que volvieron las clases. Así. Bueno. Es textual eso. Pero hagamos de cuenta que los dirigentes sindicales principales fueran de Juntos para el Cambio. ¿Qué diría el gobierno? Bueno, que lo resuelva Juntos para el Cambio. Nosotros queremos volver a la escuela y los dirigentes de Juntos para el Cambio no quieren volver. Acá es al revés. Entonces, esto, e insisto, coincido totalmente con Adolfo, que ha habido un espíritu de cooperación todo el tiempo. El Congreso aprobó la renegociación de la deuda sin saber siquiera de qué se trataba. Está apoyando una renegociación que tampoco sabe su contenido con el Fondo Monetario. Apoyó la política sanitaria, y lo dice claramente Guillermo Montenegro, que es un cuadro muy importante, un dirigente muy importante de Juntos para el Cambio. Lo ha expresado. Él podrá acordar o no, pero está ejecutando las políticas del gobierno, está colaborando y dialogando con el gobierno nacional y con el gobierno provincial. Entonces, acá hay un problema de liderazgo.
El liderazgo en este momento no es responsabilizarse de todos los males. No es que el presidente Fernández es el responsable del COVID, es el responsable de la desocupación, es el responsable de la caída del producto, es el responsable de que no haya clases. No, lo que sí es el responsable es de convocarnos a todos, oficialistas y opositores, a trabajar juntos para enfrentar en las mejores condiciones posibles una excepcionalidad de una emergencia que nos convoca a todos, pero bajo el liderazgo del presidente. Tenía razón Mario Negri cuando decía, es el comandante el presidente. Tenía razón, no fue un exceso. Lo que pasa es que no hay comandante. Nuestro problema no es la frase, es la falta de comandante. Fausto, con los números de economía de los que hablamos recién, con la situación económica a nivel nacional, ¿se abre alguna oportunidad en esto? ¿Dónde habría que buscar la oportunidad? Yo, la verdad, espero que sí, pero Argentina tiene el doble problema económico. Tiene el problema económico generado por la cuarentena y la pandemia. Eso es lo que estamos ahora viendo, la actividad económica, el desempleo. Pero antes de eso, Argentina lleva casi una década sin crecer. Y la población sí crece. Ojo. Entonces, lo que estamos hablando es que el PBI por habitante, el Producto Bruto por habitante, cayó 30% desde el 2011 para acá. Obviamente, si la cantidad de bienes que produce la economía por cada habitante cae, también cayó el salario, aumenta la pobreza. Entonces ahora lo mejor a lo que puedes aspirar es a un rebote de la actividad económica. Bien aprovechado, estas situaciones de crisis a veces sirven para estimular reformas estructurales que Argentina necesita. O sea, tengamos en claro una cosa, Argentina no va a salir del estancamiento sin reformas estructurales. Y cuando hablamos de reformas estructurales hablamos de reformar el Estado, reformar regulaciones, reformar la relación nación con provincia, reformar el mercado laboral. Profundamente. ¿Y te parece que hay plafón para esas cosas? Otra vez, el liderazgo. Sí, pero en un año electoral, esas medidas, ¿qué te va a decir el gobierno? No son convocantes, son antipáticas y muchas requieren de un gran acuerdo que a mí me parece que el gobierno había tenido una oportunidad a comienzo de año y había generado muchos acuerdos. Yo no sé en este año electoral qué chances tiene. Hay algunas que se pueden hacer. Yo creo que una reforma del mercado laboral, como para tratar de estimular la creación de empleo, sería imprescindible. Si vos facilitás la contratación de personal, vos podés tener una recuperación del empleo mucho más rápido y te diría que sería bueno para el gobierno electoralmente. Incluso el sindicalismo que a veces se opone, el sindicalismo viene perdiendo afiliados. Tengo un amigo que dice que hay más hinchas de Racing que afiliados o trabajadores en el mercado laboral. Entonces, tenés espacios y algunos espacios hay. Por ahí te diría, hay algunas reformas que son más duras. Pero hay otras reformas que son necesarias y si tenés un buen planteo de la economía y un buen proyecto, podés llevarlas adelante. Hoy creo que el tema laboral es fundamental. Habiendo perdido, Argentina perdió 4 millones de puestos de trabajo en el peor momento de la crisis. De esos recuperó 2. Esos 2 que se recuperaron son solamente en el sector que no está en el mercado formal. Estamos hablando de informal o monotributo o empleo independiente. Todavía estás 2 millones de puestos de trabajo abajo. Y a todo esto vamos a tener el número de cuántas empresas cerraron, o sea que hay puestos de trabajo que no se van a volver a recuperar, no van a rebotar. ¿A vos te parece que hay que hacer una reformulación, no? Alguna vez lo hemos hablado también esto. Yo creo que... No necesariamente querer volver a lo que ya no existe, sino buscar cuál es el camino nuevo. Exactamente, buscar una forma de que sea más fácil para el empresario contratar personas. Se cerró un boliche en Mar del Plata, pongámosle. Después por ahí viene un señor que dice, bueno, pero yo estoy dispuesto a tomar el riesgo y abrirlo de nuevo o poner un restaurante o lo que fuera. Bueno, a ese señor facilitarle la idea de contratar gente, de tomar nuevos empleados. Ahora, si cuando el señor quiere tomar nuevos empleados, le decís, sí, pero mira que no lo vas a poder despedir. Si tu negocio no anda, tenés que pagar doble indemnización. Y si anda, tenés toda esta pila de regulaciones para llenar. Bueno, no lo va a abrir. Entonces... creo que hay cosas que se pueden hacer en un año electoral y hasta le convendría hacerlas al gobierno. Y hay algunos espacios para hacer. Porque Argentina necesita con imprescindibilidad, por así decirlo, traer inversiones y contratar gente y que la gente vuelva al mercado laboral. Adolfo Rubinstein, gracias por acompañarnos. Si te dijera en una frase, ¿cómo estamos hoy? Mira, estamos frente a una situación inédita, un contexto muy cambiante. El gobierno y mucha incertidumbre enorme. El gobierno tiene que cambiar, digamos, un discurso basado en la épica, en el relato, en el triunfalismo y en un poco de arrogancia y tratarnos como una sociedad madura que creo que somos y no un país jardín de infantes. Hay que comunicar mejor y con más transparencia. Fausto, una frase. Una frase rápida. Creo que el gobierno, lo mejor que va a poder lograr este año, el 2021, es estabilizar un poco la economía con inflación más alta,
seguramente, pero con recuperación de la actividad económica, pero sin solucionar el problema de fondo que ya lleva la economía. Bueno, pero algo es algo. Y Diego, ¿en 30 segundos entra una apreciación? Dos soluciones. Si seguimos así, socorro. Si no, unidad nacional y un programa para contemplar el problema de la pandemia y la reactivación.